Apreciación filosófica del camino número 53. Las traslaciones mutuas del fuego y del agua, tercera parte. Algo pendiente que aclarar. Quedamos hace 2 audios que incursionaríamos en el maestro Chuang-Tzu para ahondar su exposición acerca del viaje desde el sur hacia el norte y de vuelta al sur, ¿no? Sin embargo, antes quisiera aclarar la referencia efectuada en el audio anterior acerca de la importancia del comportamiento ético en este camino de la alquimia. Más que nada para situarnos desde la plataforma del Neidán y así saber de qué estamos hablando al aludir a esta concepción, porque no está de más recalcar que no lo estamos insinuando desde una postura moralista influenciada por la prepotencia de un enfoque fundamentalista, o desde un dogma religioso extremo, o determinado por los códigos civiles que impone un régimen totalitario, sino, antes bien, se afirma desde un principio natural de conciencia que delinea una conducta sensible, generosa y, si se quiere, amorosa, altruista, o como mínimo amable, respetuosa, porque vuelvo a decirlo aquí como en el audio anterior, sin esto no hay alquimia de la profunda, ¿no? Auténtica, genuina, sino como mucho una muy deficiente por carecer de principios. Pero entremos un poco más en esta concepción tan significativa a la que no se le da tanta importancia en algunos caminos actuales de autoexploración, donde lo más importante es experimentar y no cómo proceder. Buceemos en los siguientes detalles. Desde la más remota antigüedad se hace hincapié en la importancia que tiene el despertar de la conciencia. En todas las culturas ancestrales, sobre todo en los lineamientos esotéricos del pasado, de estudios metafísicos y desarrollo místico, como también en prácticamente todas las corrientes milenarias que aluden al potencial del ser humano cuando se cultivan ciertas capacidades latentes. En estos andares se le ha dado un gran valor al despertar y expansión de la conciencia. Y hay enormes motivos sumamente legítimos para que se le dé tanta importancia y tanta trascendencia al desenvolvimiento de la conciencia. Uno de estos motivos estriba en el hecho de que la conciencia se encuentra más allá de la mentalidad que cada persona ha configurado y va forjando con el correr de su vida. Está claro que con esto se sobreentiende que la conciencia y la mentalidad de cada quien no tiene relación alguna, porque la conciencia no pasa por el raciocinio ni por lo cognitivo. Por supuesto que hay mentalidades que traban el flujo de la conciencia, mientras que hay otros tipos de mentalidades que le pueden resultar a la conciencia más afín para desenvolverse. Pero esta es otra discusión. La cuestión central aquí, que requiere subrayarse, orbita en torno al hecho de que mediante un estado de conciencia ampliado se puede liberar el ser de los bucles en los que suelen caer ciertas tendencias mentales,
como por ejemplo la proclividad negativa de ensimismarse en el ego, en el propio yo de manera egocéntrica, de sentirse el ombligo del mundo, o bien esa atracción negativa a la vanidad, a la presunción o a la jactancia, la tendencia negativa a creer que lo que se opina es la verdad absoluta o que la propia creencia es la realidad, y peor aún cuando se cree que tendría que ser la realidad de todo el mundo. Digamos, tan negativo como las adicciones mentales, tales como la obsesión, la adicción a la crítica o a prejuzgar, el pesimismo, o para resumir, hablemos de la adicción a la negatividad. Sin embargo, con estos pocos ejemplos tenemos una referencia clara acerca de lo que es una mentalidad que interfiere con la conciencia. Por lo tanto, todo lo contrario resulta más afín para el desarrollo de la conciencia y su expansión. Esto está claro, no hay muchas vueltas que darle. Así que si comienzan a ceder estas reacciones más primitivas y empieza a redondearse la mentalidad, ya no tan lineal y estricta, y empiezan a suavizarse las aristas, comienza a entreverse una expresión de conciencia trascendental que va más allá de la razón y habilita la capacidad de desprenderse de la atadura a los propios límites, condicionantes que son las estructuras de los pensamientos que determinan la personalidad. Más agradable o más desagradable, lo que fuera, eso no importa, porque la conciencia está más allá de la personalidad, sea más o menos simpática. Por eso la conciencia es liberadora, es sanadora, es como el trampolín del ser, por lo cual se le ha dado tanta importancia en todas las culturas antiguas del mundo. La mentalidad es la matriz de la personalidad, aunque en cierto punto de la adultez se invierte. Es cuando la personalidad terminó definiendo un tipo de mentalidad, como un círculo vicioso más que virtuoso, se retroalimentan. Y es de esto que el ser, cautivo de esta situación, se puede liberar cuando la conciencia amanece. A esto se orienta la senda alquímica del Qin Chi Shen, siendo el Shen el espíritu, ¿no? Porque el Shen es el ser que se eleva a partir de un Qin depurado, de lo burdo y denso que trae consigo, de una naturaleza inferior que se ha transmutado, y de un Qi sobredesarrollado, también filtrado y, al mismo tiempo, sutilizado y sublimado. Es esta toda la cuestión, aún más resumida, de lo que venimos hablando en los últimos videos en términos de símbolos e interpretaciones de complejos esquemas alquímicos. Tengamos en cuenta que todas las entidades vivas están sujetas y contenidas en la matriz de una mentalidad y una personalidad, sin saber que esto se trata de un encapsulamiento y en ciertas situaciones de un encierro. Claro que no se lo vive como un encierro gracias a los mecanismos vegetativos de supervivencia, pero se trata de un patrón del que nadie puede desprenderse ni alejarse en su vida ni por un instante, a no ser que la persona despierte a un estado de conciencia, una conciencia que ya estaba
porque está permanentemente en la existencia, en diferentes niveles con los que se puede interactuar a partir de una profunda conexión entablada más allá de los patrones vegetativos, obviamente. Todo ser vivo está confinado a la estructura y características de un patrón determinado, que es su propio modelo configurado por su propia mentalidad y personalidad. Desde ya que al decir todo ser vivo, no solo me refiero a las personas, sino también a los animales que cuentan con su personalidad. Incluso me refiero a las plantas, aunque suene absurdo a esas personas que no están familiarizadas con las realidades del mundo psíquico. No hay ninguna duda de que cada ser vivo tiene su propio sello distintivo, rasgo y personalidad. Incluso los cristales, las piedras. Y quién sabe, supongo que también los átomos tienen su propia personalidad. Y como de allí venimos todos los seres, digamos, replicando a Hermes, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y viceversa. No obstante, en términos de la conciencia, hay que destacar que ésta no tiene personalidad, no tiene sexo, no es femenina ni masculina, no es joven ni anciana. Es el ser, es el alma, es Po y Jun, es el espíritu, es esencia. La conciencia es esencia y lo atraviesa todo, a todos los seres vivos, a todas las formas orgánicas e inorgánicas. Pues sí, es un misterio, no cabe duda, que no todo el mundo está preparado para entender. Es Tao, es madre-padre, es la existencia, la vida, es Dios. Esto es la conciencia. Para la alquimia primigenia ancestral, lo que cada quien es en cuanto a sus características personales se considera el cascarón, muy importante por cierto. Es lo que contiene la esencia, es el recipiente, es nuestra presentación, nuestro medio de interacción, pero según la alquimia, el cascarón es lo que hay que romper para nacer, y quien renace es el ser, el verdadero ser, la verdadera naturaleza esencial, atravesando todo el ropaje, todas esas capas procesadas por el ego, a partir de una autoprogramación determinada, elaborada a través de la educación, lo cultural, diseñada por el entorno, diagramada a partir del contexto que se ha vivido, de lo experimentado, de lo heredado, de las fuerzas que rigen al momento de nacer, de lo que se ha concedido por conveniencias y de lo que se ha renunciado por miedos, de las propias sombras y fantasmas, de los propios límites autoimpuestos y de los propios conflictos internos. Todo esto es la cáscara que hay que atravesar para emerger como un nuevo ser, al que también se lo denomina nueva conciencia. Muchas veces esta cobertura de capas que envuelven al ser, cuando se logran articularlas a partir de un reconocimiento del sentido que tienen y de la aceptación de su naturaleza, resulta ser muy útil para dejar escurrir a través de esta cobertura la verdadera naturaleza esencial. Entonces, allí sí cumple su propósito esta cobertura de capas unas sobre otras, o superpuestas y hasta alternadas.
Por el contrario, si no es así, si no se encuentra el sentido en lo que realmente es dicha cobertura, se vuelve parte de una ficción, aunque se presente al mundo como una entidad real consolidada, ¿no? Y habiendo sido un vehículo de transporte, se diluye esta finalidad al pasar a ser lo transportado. Entonces el verdadero contenido sustancial queda sin aflorar, sin manifestarse a conciencia. Ahora bien, lo que nos apasiona a quienes hemos hollado la senda de la alquimia es que toda esta maraña se puede desenrollar si se desanda el camino. O sea, la alquimia se trata de un camino para desandarlo, no para andarlo. Y esta es otra de las cuestiones irónicas, contradictorias y paradojales de Tao, sobre las que también nos encanta meditar. Entonces, el modo para lograr desandar el camino es desplegando la conciencia. Esto mismo implica volver a la fuente, retornar al origen, retrotraerse a las raíces, regresar a lo esencial, recuperar la verdadera naturaleza, que siempre estuvo y está, aunque velada, por no decir tapada. Quienes viven hackeados en sus pensamientos no pueden realizar este viaje sin malestares o incluso sin tormentos. Quienes están atrapados en sus creencias no pueden liberarse de los conflictos internos. Quienes viven condenados por sus propias determinaciones no obtienen tregua de las vicisitudes. El viaje a estas personas se les interrumpe constantemente o se les hace muy escabroso y complicado de sostener. Es a través de la penetrante visión afilada del discernimiento en la plenitud de su facultad y mediante la expansión de la conciencia desplegada sin el autoencuartelamiento de los sentidos, ni el autoboicot de los impulsos, que se puede aspirar al resurgir del nuevo ser, como el ave fénix de las cenizas. Entonces, tenemos que en este camino en particular de la alquimia interior, el estado de conciencia presente a través del aliento sublimado, de la bioenergía encendida y del psiquismo canalizado, facilita observar con claridad los propios condicionamientos y, de este modo, impedir que tales formatos con sus restricciones controlen y dominen la experiencia de vida, permitiendo que se manifiesten las riquezas potenciales que atesora el ser, manteniéndolas reservadas de manera latente hasta no estar dada la maduración que antecede a la floración que anuncia la llegada de los frutos. Ahora bien, el aliento sublimado que nutre la presencia de la conciencia expandida se desarrolla y madura dedicándole tiempo de práctica a las pautas sobre el desbloqueo de la bioenergía que regula los sistemas del organismo, además del tiempo invertido en el estudio de los procesos que conducen a la multiplicación de la bioenergía. Asimismo, por otro lado, habrá que dedicarse también al cultivo del aliento sublimado, lo cual en este sentido dependerá del psiquismo canalizado mediante la apertura y estimulación de los centros psíquicos y la interconexión consciente de las corrientes principales que sustentan el habitáculo del ser a través de los canales
vasos y meridianos. Ahondar el aliento de manera consciente, percibiendo la potenciación bioenergética del acopio para orientar la combinación de estos dos factores hacia la multiplicación de la sensación psíquica, serpenteándose a lo largo del operativo de sublimación, siendo esta la manera de establecer el tipo de conexión que deja atrás los condicionamientos que sujetan al ser y le impiden culminar su proceso alquímico de trascendencia en cuanto a comprender desde otra perspectiva las estructuras que la naturaleza diseñó como soportes temporales a modo de darle al yen una residencia provisoria. En conclusión, los seres humanos contamos con un inmenso potencial que puede ser desbloqueado. Contamos con un enorme caudal bioenergético que hay que gestionar. Contamos con un laboratorio alquímico interno, con una usina bioeléctrica interna, con un reservorio vital que puede ser amplificado. Tenemos capacidades y dones latentes que deben destrabarse. Contamos con una dimensión psíquica que hay que desplegar y un sentido de conexión que hay que elevar. Contamos con antenas y radares internos para recepcionar el chi de la existencia y poder realizar un antenaje o ser canales de lo supremo, reflejado en el propio ser. Y por cierto, para poder calibrar estos aspectos sustanciales innatos, se requiere, en primer lugar, conocer y comprender estas pericias para no desaprovecharlas en el abandono, dejando que transcurra la vida sin percatarse de que existen estas habilidades. Y, en segundo lugar, hay que resolver las cuestiones de los límites autoimpuestos de manera inconsciente, de los patrones obstaculizadores que se han configurado, de las viejas estructuras que fueron confeccionándose en el pasado, pero que ya están caducas y son parte de un estancamiento que paraliza, porque fueron fijadas por un tipo de mentalidad cerrada y no abierta. Entonces, lo mencionado acerca del comportamiento ético ante la vida que corresponde al accionar alquímico, al que hicimos referencia en el audio anterior, significa asumir la responsabilidad y compromiso para desbloquear el potencial que internamente tenemos y no quedarse atascado en las coberturas más externas y superficiales que obnubilan la capacidad de apreciar este contenido tan especial como único. Y nos queda otro detalle significativo para esgrimir a la hora de evaluar el modus operandi que colabore con el desatar este inmenso potencial latente, al menos desde la perspectiva del Neidán taoísta, declarado incluso en los clásicos más antiguos. Y se trata de que en lo que concierne a la alquimia interior como materia de estudio y práctica en el contexto de un viaje iniciático, no debe ser explicado el proceder alquímico en su totalidad ni con toda claridad, aunque se pueda. Tampoco hay que explicar los métodos transmitidos con suma lucidez, porque los aspectos más finos y sutiles tienen que ser descubiertos por cada quien, ya que eso mismo implica un valor imprescindible en el despertar de la conciencia, producto de haber ingresado en el propio ser para extraer la respuesta, traspasando las coberturas más externas y superficiales de la mentalidad para hallar dentro de sí la conclusión más precisa desde lo vivencial.
De hecho, en esto consiste la iluminación y la maestría. En esto consiste el verdadero conocimiento, precisamente en la sabiduría que se extrae del propio ser a través del darse cuenta. Revelado esto, no se pretenderá que en estos audios y en los videos y escritos sobre el quinto nivel del Tao Chi Shen Chi Chin sea absolutamente claro y elocuente al hablar del Neidan, ni se pretenderá que sea tan específico al explicar las técnicas y los métodos prácticos presentados en estas series de videos, porque en base a lo dicho, el pulido final se lo tendrá que dar cada practicante y caminante, según su criterio, de acuerdo a su comprensión y creatividad. Pues sí, no hay otro camino para la maestría del estudio que hemos abordado y venimos transitando desde hace tiempo. Por todo esto, lo que sí sugiero es que cada caminante lea entre líneas y complete los espacios en blanco y llene los huecos vacíos, determinando lo que falta, añadiendo la propia interpretación y a partir de las asociaciones que haga logre descubrir lo que hay de fondo, el propósito que se desliza por detrás, el sentido al que apunta, que por ser indirecto permanece desapercibido. Y estoy sugiriendo esto porque en la medida que cada quien lo haga, estará desplegando una gran maestría a partir de una vivencia genuina, de primera mano, de la experiencia vivencial en la propia capacidad para desentrañar la sabiduría ancestral que nos legaron esas almas legendarias que acompañaron el nacimiento de la civilización en este planeta.